Esta noche nos toca iniciar el capítulo 11 y vamos solamente a estudiar los primeros 6 versículos en esta conferencia. Apocalipsis 11, del 1 al 6. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. En este capítulo que vamos a continuar estudiando, encontramos que Israel volverá a ofrecer sacrificios muy pronto, de acuerdo no solamente a este pasaje, sino a otros pasajes que vamos en esta noche a estudiar de las profecías bíblicas. El templo de los judíos, que fue destruido finalmente desde la época del rey Nabucodonosor en el año 685 antes de Cristo, y donde aparentemente en el año 70 después de Cristo el arca fue destruida. Cuando fue destruido finalmente la ciudad de Jerusalén, va a volver el templo, de acuerdo a las profecías bíblicas, a ser levantado. Pero actualmente ese templo, que vamos a ver cuántas veces se levantó y cuántas veces se destruyó a través de la historia, actualmente se encuentra, si tú ves una foto de Jerusalén, donde veas una mezquita grande que le llaman la cúpula de la roca dorada, o la mezquita de Omar, ahí debajo se encuentra donde estaba ubicado geográficamente el templo de los judíos. En el año 606 después de Cristo, ya que arrasó Tito, el general romano, con Jerusalén, hubo un musulmán llamado Omar, el califa Omar. Cuando ya Mahoma se había hecho famoso en el Medio Oriente y ya la religión del Islam se había propagado por casi todo el Medio Oriente. Entonces, en esa época, él, en el año 600 después de Cristo, levantó lo que se conoce ahorita como la mezquita de Omar. Los musulmanes no le llaman iglesia, a sus edificios les llaman mezquitas. Entonces, desde el año 606 después de Cristo hasta nuestros días, no han podido los judíos recuperar ese lugar, porque ellos fueron dispersados por todo el mundo. Regresaron, todos lo sabemos, el 14 de mayo de 1948, cuando la Liga de las Naciones votó para que regresaran por primera vez en la historia, después de más de 2000 años, que ellos no tenían la parte que les correspondía de Israel, y hasta 1967, cuando terminó la guerra de los 6 días, recuperaron la parte oriental de la ciudad de Jerusalén. Entonces los judíos han ido poco a poco, ya recuperaron su tierra, ya recuperaron la ciudad, parte de la ciudad, y ahorita solamente tiene lo que se llama el Muro de los Lamentos, y al acabar el Muro de los Lamentos comienza toda la sección que se conoce como la sección de los árabes, donde se encuentra la mezquita de Omar. Entonces, actualmente es casi una imposibilidad que los judíos puedan levantar, construir otro templo, porque desataría una guerra sangrienta, ya que los musulmanes también consideran el lugar donde está la mezquita como uno de los terceros lugares más santos de todo el Islam. Israel estará adorando otra vez, después de casi 2000 años, 500 años, en su templo restaurado y edificado, pero entonces van a poderlo hacerlo bajo la protección del anticristo, cuyo carácter verdadero en este tiempo todavía no ha sido revelado a los judíos.
Ahora, dice el capítulo 11, versículo 1 y versículo 2, que se le entrega a Juan una caña para que él comience a medir todo lo que es el templo, el altar y a los que adoran en él. Hay muchas personas que han tratado de espiritualizar o de alegorizar estos dos versículos, diciendo de que este templo no puede referirse a un templo físico, literal, porque nosotros ahora en el Nuevo Testamento somos el templo de Dios. Entonces que ya en el Nuevo Testamento no se le puede llamar a un nuevo lugar un templo, porque ahora la iglesia es el templo de Dios. Pero sin embargo, si nosotros siguiéramos esta interpretación equivocada, hermenéutica y exegéticamente, crearía problemas tremendos, como por ejemplo, ¿cómo podría Juan, yo les puedo preguntar a las personas que creen esto, ¿cómo podría Juan medir un cuerpo invisible de gente si somos nosotros, aun si la iglesia estuviera en la tierra? ¿Verdad? Sería una imposibilidad. En segundo lugar, si este templo se refiere a nosotros o a la iglesia, ¿quiénes entonces son los adoradores y quiénes o qué simboliza el altar? En tercer lugar, puesto que la iglesia ahora, todos lo sabemos, es una mezcla de judíos, gentiles, griegos en un solo cuerpo, ¿por qué están los gentiles aquí segregados en este templo? Porque dice claramente, levanta el templo, el altar a los que adoran, pero el patio que está afuera, o sea el atrio, déjalo aparte, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán, o pisotearán, o destruirán la ciudad santa 42 meses, que son 3 años y medio. La interpretación que no sea literal es terriblemente incongruente. Además, es autocontradictoria porque resultaría en un esfuerzo perdido para identificar el atrio exterior y la ciudad santa. O sea, si tratamos de espiritualizar todo, ¿quién es el atrio y quién es también la ciudad santa? Varios pasajes de la Biblia, al contrario de esta interpretación, nos muestran que en los tiempos de la gran tribulación el templo será reconstruido. Vamos a ver en Daniel capítulo 9. Número 1, el anticristo, ¿de qué forma va a invadir y va a profanar este templo? No podría ser, repito, toda la iglesia, porque verdad los cristianos estamos repartidos en el mundo entero. Dice aquí en Daniel capítulo 9, versículo 27, hablando del anticristo, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto nada más se puede relacionar con el pueblo judío étnicamente. Aquí está profetizando que el anticristo a los 3 años y medio, sabemos que es una semana de 70 años, va a profanar, va a invalidar el sacrificio y la ofrenda, de donde esto no sugiere que el sacrificio va otra vez a volver a ser restaurado o renovado cuando ellos levanten el templo. Ahora vamos a Daniel 12, versículo 7, dice la Biblia, oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Esta frase es importantísima en Apocalipsis, porque tiempo es la palabra hebrea moeón. Tiempos, moed. O sea, un tiempo es un año, tiempos, un año, tiempo es 2 años, tiempo un año y la mitad de un tiempo, la mitad de un año. O sea, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo equivale a 3 años y medio. O 42 meses o 1260 días. Se usan 3 formas de describir el tiempo que va a dominar y controlar el anticristo la mayor parte de la humanidad. Ahora dice aquí en el versículo 7, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. O sea, Daniel estaba expectante con la aparición de estos 2 ángeles de Dios
ahí hace 2600 y pico de años, cuando él estaba ya en el Medio Oriente, y un ángel le dice, cuando se acabe de perseguir a los judíos, cuando termine la persecución, ahora, ¿quién es la última persona en el Apocalipsis que persigue a los judíos? Lo sabemos claramente, un personaje que se llama la bestia, que vamos a ir estudiando en la próxima conferencia, y el cual también se le conoce con el nombre, en 1 de Juan capítulo 2, como el anticristo. Entonces dice el versículo 8 que Daniel oyó, pero no entendió, y dijo, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, y estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Hermanos, si nosotros nos encontramos realmente en los tiempos del fin, quiere decir que estas cosas que estaban selladas y que han permanecido selladas y ocultas, no reveladas por el Espíritu Santo, en la época en la que nosotros estamos viviendo, nos van a ser totalmente descubiertas. Y la iglesia de estos tiempos va a tener tanta luz y tanta revelación en cuanto a las profecías que son relevantes para la época que estamos viviendo, para que la iglesia, para que nosotros sepamos en qué época estamos nosotros viviendo, para que sepamos cuál es el plan de Dios, para que levantemos nuestra cabeza, para que nos consagremos más, para que comencemos ya a contar los minutos, los días, y contar los días como si trajéramos diario sabiduría, viviendo a la luz de la eternidad, saber que podemos morir en cualquier momento, que puede ser esta nuestra última noche, que Cristo puede venir mañana, etcétera, etcétera. Con todo este propósito, Dios nos ha tratado de revelar el futuro. No de ninguna manera para solamente edificar y ensoberbecer nuestro intelecto, y hay personas que por curiosidad quieren saber, ¿y cuándo va a pasar esto? ¿Y cuándo va a pasar aquello? Ninguna persona que por curiosidad quiera saber el futuro, el Espíritu se lo va a revelar. Siempre a las personas que lo quieren hacer para santificarse y purificarse más, tendrán la revelación del Espíritu de Dios. Ahora, vemos nosotros también claramente en 2 de Tesalonicenses, nos faltó aquí en el versículo 11 de Daniel 12, dice Daniel 12:11, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Entonces aquí claramente nos muestra, vamos a ver en Mateo 24, que Cristo le dice a los judíos, cuando veáis en el lugar santo. ¿Cuál es el lugar santo? ¿Verdad? Ahí está en Jerusalén, y solamente ellos saben cuál es el lugar santo. Cuando veáis el lugar santo, Mateo 24:15, la abominación desoladora, huyan a Judea, huyan a los montes, ay de las embarazadas y a los que les toque el Shabbat o en días de invierno. Porque habrá gran tribulación como no la ha habido desde el principio de los tiempos. Entonces vemos, cuando juntamos todas las piezas, que la abominación desoladora que Jesucristo menciona es un hombre que vamos a ir estudiando, el anticristo, que va a profanar el templo, y aquí se nos dice que cuando él comience a quitar el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Ahora, esto es interesantísimo antes de pasar a otro lado. 3 años y medio es el tiempo de los 2 testigos. 3 años y medio es el tiempo del anticristo. 3 años y medio es el tiempo en que Jerusalén, el remanente que va a ser salvado, va a escaparse y va a ser cuidado en la ciudad de Petra para escaparse del anticristo. 3 años y medio. Esto es importantísimo para ubicar todo en la semana 70 de Daniel. Ahora, si le agregamos 30 días, porque aquí dice el versículo 11 que habrá 1290 días, o sea, 1260, más 30 nos da 1290. Pero acordémonos que la tribulación, ¿cuánto dura? 7 años. Me refiero a la tribulación, la gran tribulación y la ira de Dios. La semana que falta de la 70ª semana de Daniel dura 7 años. Ahora, aquí estamos hablando de que Cristo está profetizando 90 días después de los 7 años. En esos 90 días, ¿qué cosa va a haber? En esos 90 días, tal vez sea la renovación
del juicio de las naciones, de los cielos y la tierra nueva. No lo sabemos todavía, parece que después del milenio será esta renovación, parece que es antes, lo vamos a ir clarificando, pero estos 90 días serán cuando ya venga el anticristo, ya destruye Cristo al anticristo, y ahora quedan 90 días, y dice en Ezequiel que muchos judíos van a estar enterrando a todos los que murieron por la radiación nuclear durante más de 7 meses y clavando estacas, dice Ezequiel 39, clavando estacas para que la gente pase en el valle de Agog, Magog y puedan darse cuenta que no pueden pasar por ahí porque hay radiación. Esto es increíble cuando la radiación se descubrió después de 1945, cuando se explotaron las primeras 2 bombas nucleares. Ahora sí, regresamos a Apocalipsis y vemos entonces, a segunda de Tesalonicenses capítulo 2, donde el apóstol Pablo nos vuelve a mencionar no solo la abominación desoladora con el nombre del inicuo, no solo confirmando lo que Daniel y Juan dicen en Apocalipsis, sino que el apóstol Pablo nos dice en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, nadie nos engañe de ninguna manera, porque no vendrá, está hablando del anticristo, el anticristo no va a venir sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo dice, hasta que el anticristo no se manifieste, nadie espere que Cristo venga a arrebatarnos. O sea que antes de que se manifieste el anticristo, va a haber 2 cosas como señales a la iglesia. Número 1, la apostasía. Y Cristo la mencionó en Mateo 24 cuando dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué es la apostasía? La mayor parte de los que se dicen cristianos se saldrán del camino. Se apartarán del camino de la palabra de Dios. Por tanta maldad, por tanta presión, abandonará el camino. Dicen Hebreos, el que retrocediere no agradará a mi alma. ¿Por qué el reino de los cielos es para los valientes? Porque se necesita valor para vivir para Jesucristo, para pagar el precio y para poder serle fiel hasta el día de la muerte. Y el día de la muerte lo podremos descubrir que valió la pena el valor con el cual tú viviste y enfrentaste la vida. Entonces dice la Biblia que vendrá la apostasía y se manifestará el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta ¿en dónde? En el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Cuando aceptamos la interpretación de que nosotros somos el templo de Dios y que por lo tanto no puede haber otro templo físico y literal, estamos aceptando entonces que el anticristo se va a sentar con nosotros, o se va a sentar dentro de nosotros porque nosotros somos el templo de Dios. En otras palabras, aquí está hablando de que el diablo entrará a la vida de los cristianos y el anticristo controlará. Pero como el anticristo no es Satanás, el anticristo es un ser humano común y corriente, donde vemos en Apocalipsis 11 que la bestia que sube del abismo va a entrar en el anticristo, que es un principado satánico, y Satanás en Apocalipsis 13 le va a entregar el poder. Si fuera Satanás, ¿verdad?, él podría entrar a uno, pero Satanás no es omnipresente. Satanás no puede estar en todos al mismo tiempo. Cuando alguien dice, se me apareció el diablo anoche, le digo, no creo que sea tan importante. Ha de haber sido alguno de sus subalternos, ¿verdad?, algún demonio, algún ángel, algún principado, pero el diablo no puede estar al mismo tiempo en todas partes. Entonces, aquí dice que el anticristo se va a sentar en el templo de Dios. Entonces, es imposible que nosotros podamos aceptar esa interpretación de que el anticristo, ¿verdad?, es un ser inmaterial y que va a sentarse en todos los cristianos porque todos somos el templo de Dios. En otras palabras, los que aceptan esta interpretación están diciendo que habrá una posesión masiva o demonismo en todos los cristianos, aún en los espirituales. Porque si eres cristiano, tienes al Espíritu Santo y eres el templo de Dios. Entonces, estas son las razones por las cuales hermenéutica y exegéticamente no podemos aceptar esa interpretación. El templo de Dios es algo literal.
Juan dice que se midió y que se entregue a los gentiles y que mire el altar y que mida el templo. Y aquí dice que el anticristo se va a sentar. Daniel dice que cuando cese el sacrificio, entonces podemos nosotros saber que se acabó el tiempo. Y Mateo 24 dice que cuando veamos la abominación desoladora, o sea, los judíos viendo al anticristo entrar al templo, que es el momento que se escapen. Todo esto es absolutamente literal y físico. Ahora dice aquí la Biblia que entonces Él se hace pasar por Dios ahí en el templo. Tenemos un prototipo de esto cuando en el año 165 antes de Cristo llegaron a Jerusalén un grupo de personas dirigidas o lideradas por un líder llamado Antíoco Epífanes. Era un general sirio griego o sirio greco. Y él llegó y agarró un puerco y lo puso en el altar. Bueno, no nos imaginamos, vamos a ver unos momentos más todo lo que hizo. Y comenzó a hacer barbaridad y media, tratando de profanar y de violar el templo que Dios les había permitido ofrecer sacrificios. Y entonces llegó una familia de los macabeos, encabezada por Judas Macabeo, y sacó a Antíoco Epífanes en el año 665 antes de Cristo, y hizo que se volviera a instaurar el sacrificio, y libraron a Israel de este invasor. Esto nos habla claramente de que este hombre Antíoco Epífanes es un antitipo del anticristo. Es un personaje que ya en la historia profanó el templo, y aquí se nos dice que el anticristo va a repetir lo mismo, va a entrar al templo, tal vez va a sacrificar un puerco y se va a sentar ahí en el templo y va a decir, yo soy Dios, y se acabaron las religiones. Aquí no hay religión más que la que yo les voy a imponer. Podríamos preguntarnos en este momento, psicológicamente, ¿puede llegar un momento en la historia en la que los seres humanos puedan aceptar que un hombre les diga que esa es la religión verdadera y que no hay ninguna otra religión más que la que él profese? La historia nos repite que el hombre no aprende de la historia. En 1941-42, un hombre llamado Adolfo Hitler, en Alemania, a 85 millones de alemanes, les dijo este mensaje desde su podio: yo soy el Tercer Reich, y el Tercer Reich durará 1000 años. Fíjense lo que les dijo: mi imperio va a durar 1000 años. Yo si oigo ahorita un político decir eso, le digo, está zafado, que lo manden al manicure, ¿verdad? Necesita pastillas, necesita más que psiquiatra que lo desenchamuquen, porque ¿quién puede pensar que puede durar 1000 años un gobierno? Bueno, Hitler comenzó a propagar esto, inició una campaña de propaganda con su ministro Goebbels de propaganda, con su servicio secreto, la Gestapo, y 85 millones de alemanes aceptaron y creyeron que realmente él era el libertador y el Mesías que Alemania estaba esperando. Ahora, ¿cuál fue la razón por la cual Hitler entró al escenario mundial de la política y fue levantado y fue aceptado? Escuchen, en 1937 al 38, Alemania estaba siendo invadida por el comunismo. Alemania estaba sin trabajo, y entra Hitler en el 39 como el jefe del Partido Nacionalista, Social Nacionalista, y él creó la Volkswagen. Fernando Porsche hace el primer carro, de ahí vienen los carros Porsche y los Volkswagen. Las fábricas comienzan a tener empleados, saca a los comunistas y levanta de la quiebra económica el país. Y cuando el pueblo ve que un hombre levanta el pueblo, no hay impuestos y comienza a haber dinero, entonces la gente está feliz y lo convierten en su líder. Esta es la razón por la cual casi todos los grandes dictadores han entrado al poder y han sido aceptados por el pueblo cuando el pueblo ha atravesado una grande crisis. Entonces siempre es en las crisis económicas y políticas la oportunidad de Satanás. Así entró Nikolai Lenin cuando la revolución bolchevique en 1917 se levantó en contra de los zares, así entró José Stalin, así entró Saddam Hussein. Todos han entrado a través del caos económico. En medio del caos surge una figura que les promete libertad y el pueblo dice, Heil Hitler, el pueblo volverá a hacer lo mismo con el anticristo. Anoche quiero compartirles algo. Estaba orando y pensando y meditando en el pasaje donde dice la Biblia que la bestia, Apocalipsis 13, lo vamos a ver después, dice Juan, vi una bestia que sube del mar con 7 cabezas y 10 cuernos.
y tenía cuerpo de leopardo, de león y de oso, que son los imperios babilonio, medio persa y griego, que van a volver a resurgir otra vez, como lo vimos en la clase de escatología el sábado aquí en la iglesia. Entonces yo estaba pensando que dice que una de sus cabezas fue herida de muerte, y entonces fue sanada, y la gente se maravilló porque el anticristo, una de sus cabezas fue herida. ¿Y saben ustedes que una de las cabezas del anticristo es Irak? Estas 7 cabezas, cuando lo estudiamos en Apocalipsis 7, representan a los 7 imperios mundiales que han gobernado, que Satanás ha gobernado y que han perseguido los 7 al anticristo, a los judíos. Apúntenlos. Los sirios o los sumerios, el imperio asirio sumerio. 2, los egipcios. 3, los babilonios. 4, los medos y los persas. 5, los griegos. 6, los romanos. Y 7, el gobierno del anticristo. Las 10 naciones de la estatua de Nabucodonosor y los 10 cuernos que trae la bestia en Apocalipsis, y el 8, dice Apocalipsis 17, será el anticristo. Es increíble la precisión matemática de la palabra de Dios. El anticristo será el 8, dice Apocalipsis 17. La bestia que viste era y no es, será el 8. Entonces, estos 7 imperios han sido antisemitas. Y no es coincidencia que los 7 imperios mundiales hayan perseguido a el pueblo de Dios, a los judíos. Ahora, si Babilonia es uno de estos 7 imperios, ¿qué acaba de pasar con Irak? Fue herida de muerte. ¿Será posible, pregunto, que surja otra vez Saddam Hussein y que regrese al poder en Irak y que él pueda ser un prototipo o un personaje que pueda ocupar la posición del personaje bíblico llamado el anticristo? Y que toda la tierra se maraville que, oye, pero si lo bombardearon, sacaron, llegaron, y algo pase, y salga Estados Unidos, y salgan las naciones, y vuelva Irak otra vez a levantarse, y vuelva Hussein a tomar el poder, la tierra se maravillaría, se me lengua la traba. Todos tendrían la maravilla, ¿verdad? Y decir, Dios mío, pero ¿qué cosa es esto? ¿Cómo fue? Ahora, para que llegue esta cuestión o este punto histórico, es necesario que Estados Unidos caiga. Es necesario que Europa haga un pacto con el Medio Oriente para garantizar el flujo del petróleo, y entonces Irak, como dice la Biblia, se convierta en el futuro centro económico internacional del universo. Tal como lo dice Zacarías capítulo 5 y como lo dice Apocalipsis capítulo 18. Vemos pues aquí en Tesalonicenses que dice el versículo 4 que el anticristo va a entrar al templo y se va a hacer pasar por Dios. Vamos rápidamente a ver la historia del templo judío. Cuando Israel se estableció en su tierra, David le pidió a Dios, segunda de Samuel capítulo 7, edificarle un templo. Ya el tabernáculo de Moisés había desaparecido, ya no necesitaban el tabernáculo. Ya estaba David en el año 1000 antes de Cristo, reconquistó Jerusalén, le quitó el arca a los filisteos y ya no hizo el tabernáculo de Moisés. David hizo el tabernáculo de David, que era una tiendita de campaña chiquita, nada más con el arca. Ya nada de lo de Moisés, el tabernáculo ya era el tabernáculo de David, porque se incorporó la danza y los cantos y ya cambió todo el panorama. Dios le niega a David construirle un templo, pero le promete que va a ser su hijo el que lo va a hacer Salomón. Entonces, Dios le dice también a David, ¿verdad?, que él va a ser su hijo el escogido por Dios para que Salomón pusiera sobre el templo y en Jerusalén su nombre y donde la gente vendría a adorarlo. Por ejemplo, en el Salmo 132, versículo 13 al 15, dice David, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Pero en el año 605, el rey Nabucodonosor destruye
el templo que Salomón había construido. Lo pueden ver ustedes eso en 1 Reyes capítulo 5, 6, 7 y 8. Y entonces sitia y arrasa Jerusalén. La orden de reconstruir el templo que Salomón construyó y Nabucodonosor destruyó fue dada en el año 535 antes de Cristo, 70 años después de su destrucción de Nabucodonosor por Zorobabel, después del exilio. Zorobabel encabezó el primer grupo de judíos que de Babilonia regresaron a reconstruir el templo. Este templo que Zorobabel comienza a levantar fue muy inferior al que levantó Salomón. El de Salomón tenía 7 escalinatas con un león en cada escalinata, así en cada escalinata de oro. Y luego tenía el trono de Salomón todo de oro, y tenía un león de oro aquí y un león de oro aquí. Eran en total 7, 8, 9 leones de oro. Tenía pisos totalmente de oro. Bueno, era una cosa que los arquitectos más destacados de la historia han quedado maravillados ante el lujo y la cantidad de cosas tan costosas que se invirtieron en el templo de Salomón. Fue destruido este templo que comenzó Zorobabel por Antíoco Epífanes, el gobernador sirio greco, que ya lo vimos, cuando invadió Jerusalén y asesinó a más de 8 judíos. Sobre el altar principal sacrificó un cerdo y luego levantó un altar al dios Zeus, Olympus. También hizo del lugar santo un prostíbulo, Antíoco Epífanes, y mantuvo el control del templo hasta el año 165 del diciembre, hasta el año 165, del 68 al 65, o sea, 3 años y medio. Antíoco Epífanes, no es coincidencia, igual que 3 años y medio del anticristo, mantuvo el control del templo. Entonces, este demonio, ¿verdad?, fue sacado por la familia de los macabeos, y actualmente los judíos celebran una fiesta que se llama Hanukkah, para celebrar la liberación del templo por mano de la familia de los macabeos. En tercer lugar, Herodes el Grande, cuando vivió en tiempos de Cristo, lo volvió a reconstruir. Fue la tercera vez que el templo se reconstruye, 40 años después. Y Cristo profetizó cuando los judíos le preguntaron, Mateo 24, oye, dinos cuándo serán estas cosas y el fin de estas maravillas, Mateo 24, y Cristo les dijo, ven este templo, en verdad les digo que no quedará piedra sobre piedra. Ese templo lo reconstruyó Herodes el Grande, y fue destruido en el año 70 después de Cristo, cuando Tito el general romano llega e invade y no deja piedra sobre piedra. El cuarto templo es el que estamos estudiando en el capítulo 11 del Apocalipsis, el cual va a ser reconstruido en tiempos del anticristo. O sea, el anticristo no sabemos qué va a hacer, pero va a garantizarles a los judíos, miren, ustedes lo que más quieren en su templo, ahí está. Tal vez hay un terremoto, se caiga la mezquita, o hay un acuerdo entre los musulmanes y los judíos, no sabemos qué va a pasar, son especulaciones, pero los judíos van a volver a levantar y reconstruir su templo. Ya vimos ahorita el problema que hay, que impide la cuestión del templo. Regresamos a Apocalipsis 11, y dice la Biblia que Juan recibe la orden de medir el templo. Levántate y mira el templo. La caña que se le da a Juan para medir, del griego calamos, es una planta común que crecía junto al río Jordán, y debido a su peso liviano, hacía un instrumento, estas como bambúes, hacía un instrumento perfecto, ¿verdad?, una buena vara de medir. También debemos recordar que Cristo nos muestra en Lucas 21:24 que Jerusalén será hollada hasta el tiempo de los gentiles. En Daniel 12 dice, Daniel, hasta que se acabe el poder de la persecución del pueblo santo, estas cosas serán cumplidas. Todas las profecías, Pablo en Tesalonicenses, Daniel en el libro de Daniel, Cristo en Mateo 24, Juan en Apocalipsis, todos estos 4 personajes coinciden, todos dicen exactamente lo mismo, todos nos dan el rompecabezas para que podamos claramente situarnos, ubicarnos estratégicamente en los tiempos en que esto se está desarrollando.
Ahora muy bien, vemos nosotros que en este contexto el templo de Dios, mira, el templo de Dios se refiere al santuario. La palabra naos, que se tradujo aquí templo, se refiere al lugar santo y al lugar santísimo. El altar que se le manda a medir no es el altar que estaba en el lugar santísimo, ese era el altar del incienso que estaba enfrente del arca. Este era el altar de bronce que estaba situado afuera del santuario. Era el altar donde se sacrificaban a los animales. Y los que adoran a él se refiere al remanente de los judíos que en el tiempo del anticristo van a adorar a Dios en el templo reconstruido. Entonces vemos nosotros que todo esto tiene absolutamente una calidad increíble bíblicamente para poder nosotros darle la interpretación adecuada. La palabra medir, ¿qué significa? Juan mira el templo, se le da calamos una vara de bambú, mira el templo, el altar y los que miren. La Biblia dice en Efesios 4:13 que todos los cristianos tenemos que llegar a una medida. Y dice en Daniel 5:25-28 que Dios no solamente mide a los hombres, sino también mide los edificios y mide a las personas y también las pesa. Dios mide y Dios pesa. Dos medidas que usamos para ver la estatura o el alto de un edificio y el peso de algo lo usa Dios espiritualmente. En Daniel 5, Daniel entra con el rey que está en una orgía tremenda de degeneramiento sexual y aparecen unas letras en la pared del rey que dicen Lumín, Lumín, Tupín, Tuparquín, Lumarquín, en el hebreo significa has sido pesado y has sido encontrado falto. Tu reino terminará. Entonces Dios dice, te he puesto en la balanza y no das el peso que busco. Cuando Dios nos pesa y cuando Dios nos mide, siempre implica que viene a nuestra vida a demandarnos algo. Si en esta noche Dios te dijera, voy a agarrar a Rafael Torres, a Carlos Pérez, a Miguel Marín, etcétera, etcétera, y los voy a primer lugar a medir, dicen Efesios, hasta que lleguemos a la estatura de Cristo. Voy a medir a Pablito, tiene 5 años en Cristo, vamos a ver cuánto ha crecido. Dios nos mide. No, pues ya tiene 5 años de chaparro. Ya es un fenómeno. Entonces, algo está mal. ¿Y qué hace Dios cuando nos mide y nos agarramos a nuestros hijos y los llevamos al pediatra, verdad? Y dice el doctor, bueno, ¿cuántos años tienes? Niño, 7 años, a ver, de acuerdo a los 7 años, todos los pediatras tienen una escala y tú tienes que dar esta estatura para tu edad. Si el niño está menos o está un poco pasado, ¿verdad? No, pues va a ser demasiado alto, pero si está menos, hay que darle vitaminas, algo tiene un problema, porque de acuerdo a la escala no está dando la medida que debe de dar. Igual el peso. Tú llegas a comprar al mercado con la marchanta y la marchanta tiene aquí una pesa de 1 kilo, de 2 kilos, de gramos y quiere 1 kilo de arroz. Pone el kilo de arroz y la balanza que tiene que dar exactamente la balanza de la izquierda porque es la que mide y la que calcula el peso. Si la balanza hace esto, le falta más arroz. Si hace esto, se pasó el arroz. Entonces Dios nos pone la balanza y ¿quién es la contraparte para medirnos? ¿San Martín de Porres? ¿Juan Diego? ¿Algún papa? ¿Alguna virgen? No, dice Efesios 4, versículo 13, hasta que alcancemos todos la medida de un varón perfecto, Jesucristo. Él es el contrapeso, o sea, que Cristo viene a medirnos, no sé cada cuándo, cada 6 meses, esto no lo dice la Biblia, pero dice, voy a medir a Armando, voy a ver cuánto ha crecido Armando y voy a pesarlo. ¿Y qué significa pesarnos? Significa cuánto del carácter de Jesús tenemos. Dios no nos pesa. Voy a investigar aquí a Pablito, a Juan, a Carlitos, a ver cuántos folletos ha repartido, cuántas almas ha ganado Armando, cuántos edificios han construido, cuántas obras de caridad han hecho. Dios está interesado más, recuérdalo toda tu vida, en lo que somos que en lo que hacemos. ¿Cuánto del carácter de Jesús tenemos? Y cuando lleguemos al cielo,
no vamos a llegar, Señor, hice estos edificios, y te vine iglesias, y tuve una denominación que tuvo, y congregó a 555 iglesias, y hacemos esto, y levantamos un edificio. Cuando lleguemos al cielo, no hay nada absolutamente que en mis manos, porque Dios no se agrada de nada que hagan nuestras manos, no hay nada que agrada a Dios más que yo cada día me parezca más y más a su Hijo Jesucristo. ¿Cuánto de Jesús tienes en tu vida? Y si hoy en la noche tú murieras o yo muriera, Dios nos mediría y nos pesaría de acuerdo a su Hijo Jesucristo. Ahora, aquí dice claramente que este patio, ¿verdad?, que quedaba afuera, lo dejaron. Y se refiere, repito, al atrio, aunque estaba dentro del templo del Antiguo Testamento, es todo lo que queda allá atrás en el patio. Y en el versículo 3, el Espíritu Santo, de una forma abrupta, casi interrumpiendo la orden de medir el templo, el altar y a los judíos, inmediatamente nos introduce a dos martus en el griego, que se tradujo testigos, de donde viene la palabra mártires. Martus. Es muy claro, ¿verdad?, que aquí nos encontramos, sin ningún lugar de dudas, en los últimos 3 años y medio de la gran tribulación o de la tribulación. En los últimos 3 años y medio. No hay ninguna duda al respecto. O en los 42 meses, o en los 1260 días. Y casi siempre, repito, estos 1260 días del versículo 3 que van a profetizar los dos testigos se refieren a la última parte de la semana 70. Vayamos rápidamente a verlo en Apocalipsis 12:6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar por Dios preparado para que allí la sustenten por 1260 días. O sea que mientras los dos testigos, síganme con cuidado ahora sí, están profetizando en Jerusalén, donde el anticristo tendrá sus cuarteles generales y sus oficinas, se podría decir oficiales en Irak. El anticristo se va a mover entre Jerusalén e Irak principalmente, y su falso profeta estará allá en Italia, en un lugar donde usted ya sabe. El anticristo ahí en Jerusalén va a estar tratando de controlar, y ahí en Jerusalén va a estar los dos testigos 3 años y medio. Mientras los dos testigos, estos dos judíos, estén profetizando, y a toda la gente, porque va a ser el centro, se va a concentrar en Jerusalén, las Naciones Unidas, y todo se va a... Y es interesantísimo esto porque acaban de determinar hace poco que ya Jerusalén, ustedes saben que Israel es el único país que no tiene su embajada, que no tiene su representación en Jerusalén, en la ciudad que ellos quieren. ¿Por qué? Porque no se los permiten las Naciones Unidas. Porque Jerusalén es reclamada también por los árabes y los palestinos. Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo las Naciones Unidas? Están tratando, esto es interesantísimo, van a convertir a Jerusalén en una ciudad internacional. Y en tiempos del anticristo, Él estará gobernando desde Jerusalén. Lo que nos habla que ahí se concentrará, se cambiará de Nueva York, las Naciones Unidas, ahí a Jerusalén, y el poder se centrará en Jerusalén. Tal como dice Zacarías 12 y Zacarías 14, haré de Jerusalén una piedra pesada que haga explotar a todas las naciones. Ahí en Jerusalén será la mecha de la Tercera Guerra Mundial. Ahora, todos estos pasajes, dice que Israel va a estar protegido 1260 días, mientras el anticristo se enfrenta a los testigos. Versículo 14, Apocalipsis 12. Y se dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. De aquí podemos nosotros deducir que el mismo versículo que acabamos de leer, versículo 6, al decirnos que son 1260 días, tiempos y la mitad de un tiempo, que es la frase que se usa en Daniel, lo acabamos de ver en Daniel 12, es 1260 días, que son 3 años y medio o 42 meses. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, hablando del anticristo, también se le dio boca
que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar, 42 meses, que equivalen a 3 años y medio, a 1260 días, o a tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo. A ver, vamos a juntar las piezas del rompecabezas. Los 2 testigos van a profetizar 3 años y medio. Mientras estén profetizando, un remanente de Israel estará escondido de la presión del anticristo. Lo vamos a ver después, que va a ser la ciudad de Petra, donde van a estar escondidos 3 años y medio también. En tercer lugar, el anticristo también tiene poder solamente para 3 años y medio. Lo vamos a ver, que al acabar el testimonio, los testigos, la bestia que sube del abismo, los vencerá y los matará. ¿Y cuándo acaba su profecía de los 2 testigos? A los 3 años y medio. Entonces nos damos cuenta, ya que estamos ya en la última parte de la semana 70 de Daniel, donde están los 2 testigos, donde Jerusalén está huyendo del anticristo, donde la bestia que sube el abismo sube y comienza a perseguirlos, pero no antes de que se acabe su tiempo, y donde en ese tiempo el anticristo se convierte en el futuro gobernante internacional. Ahora bien, puesto que el anticristo romperá su tratado de paz a la mitad de la semana, como lo vimos en Daniel 9:27, será entonces de este tiempo en adelante que entonces el anticristo va a profanar y va a hollar la ciudad de Jerusalén y va a hollar el templo de los judíos y se los va a quitar. O sea que los judíos solamente van a estar 3 años y medio adorando y haciendo sus sacrificios, porque a la mitad de la semana el anticristo violará el pacto. Ahora dice en Apocalipsis 11, versículo 3, ¿cuál es el ministerio de estos 2 testigos? Profetizar, del griego profeteo. La palabra que se usa para profetizar, vimos ya, ¿verdad?, significa hablar o proclamar la palabra de Dios. Estos 2 testigos van a proclamar al mundo que los desastres ocurridos, las plagas, los meteoros que cayeron y todo absolutamente eran juicios de Dios. Van a advertirle al mundo estos 2 testigos que los juicios finales de Dios van a ser seguidos por el infierno eterno, pero que al mismo tiempo Dios está llamando todavía al mundo al arrepentimiento y a la fe en su Hijo Jesucristo. El hecho de que diga la Biblia en el versículo 3, capítulo 11, que estarán vestidos de silicio. El silicio eran ropas muy pesadas que se hacían de la piel de los camellos y simbolizan en la Biblia el silicio lamento, oprobio, aflicción, humillación y dolor. Dice en el Salmo 35, versículo 13, pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de silicio. Afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Estos 2 testigos se van a vestir exactamente igual que como más de 2000 años antes los profetas hebreos, enviados por Dios, se vistieron en el Antiguo Testamento. Se van a vestir estos 2 testigos de silicio para expresar la aflicción y el dolor del corazón de Dios. Al saber, ¿verdad?, que Él tiene que juzgar tan severamente a un mundo incrédulo y que no quiere arrepentimiento. Entonces, estos vestidos de silicio expresan dolor, aflicción. Dios se duele, Dios sufre cuando Él tiene que castigar y tiene que disciplinar a alguien. Pero nunca Dios, nunca te castigará a ti, ni a mí, ni te juzgará, ni me juzgará, sin antes habernos hablado de su misericordia. Muchos de ustedes que nos escuchan también a través de la televisión, Dios te ha hablado 1, 2, 3 veces y te ha dicho detente, y tú no has querido oírlo. Quiero decirte que su misericordia termina en un punto donde Él tiene que juzgarte. Y es cuando caen esos juicios sobre nuestra vida que nos acordamos antes, Dios mío, ¿por qué no te hice caso antes? Dice en Proverbios 1, por cuanto no quisiste oír mi sabiduría, ni mi consejo aceptaste,
Cuando venga tribulación y angustia sobre tu vida, me llamarás y no responderé. Me buscarás de mañana y no me encontrarás, porque aborreciste mi consejo, mi reprensión no quisiste. Pero a los que me oyeren, habitarán tranquilos, sin temor del mal. Dice en Romanos 2, del versículo 3 en adelante, ¿o ignoráis que la bondad de Dios y su paciencia, por lo que no te ha juzgado todavía, te están guiando al arrepentimiento? Pero Dios juzgará tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Pero gloria, honra e inmortalidad a aquel que busca lo bueno, porque Dios no hace acepción de personas. La identidad de los dos testigos la vamos a ver el próximo martes, ya no nos da más tiempo, pero solamente tenemos que reflexionar en este momento acerca de este pensamiento. Dios llama al arrepentimiento en este momento a todos ustedes a través de la televisión, de los que nos están oyendo por casete o por CD. Dios quiere que en este momento que tú escuchas su voz, vengas a Él. Que tú entiendas que eres un ser humano, eres un agente moral, no eres animal, ni venimos de los animales, y que nos ha llamado a entregarle algún día cuentas. Vendría el tiempo y la hora cuando se acabará la maldad. Vendrá el tiempo cuando Dios juzgará a los muertos y recompensará a sus profetas y a sus siervos los santos, a los que temen su nombre. Vendrá el tiempo cuando el Dios se levantará de su trono y rugirá como un león. Y el mundo se llenará de angustia y de temor por las cosas que sucederán a nuestro alrededor. Y todas estas cosas son tan claras que sucederán porque si todo se ha cumplido en la Biblia con anticipación, también se cumplirá. Tú no puedes vivir poniendo las reglas para vivir. Dios nos manda a su Hijo Jesucristo para que nos sometamos a su señorío. Nos deja su palabra para que nosotros nos inclinemos a ella y le digamos, Señor, haz conmigo según tu voluntad. No importa el precio que tenga que pagar, yo quiero hacer tu voluntad porque sé y he comprendido que solo en el centro de tu voluntad voy a tener en mi vida propósito y significado para vivir. Mentiras, mentiras, mentiras que nadie pueda hacer feliz lejos de Dios. Nunca lograrás jamás nada en tu vida mientras tú no te sometas al señorío del Hijo de Dios. Yo quisiera muchos de ustedes en este momento venir a la cruz de Cristo, hincar tu rodilla por primera vez y pedirle a Cristo que te perdone, que entre a tu vida, que sane tus heridas con las cuales todos hemos sido heridos en el pasado, y le des la oportunidad a Dios en esta noche de comenzar con tu vida en una nueva dimensión que ni siquiera te imaginabas tú que pudiera existir otra forma de vivir, pero Dios en esta noche se quiere manifestar en tu corazón, quiere hacerse real en tu vida con el Padre y con el Espíritu, y quiere en esta noche perdonar tus pecados. Inclinemos nuestra cabeza. Tu paciencia con nosotros, porque tu gracia continúa siendo manifestada a toda criatura. Dios no retarda su promesa como muchos creen, sino que es paciente, porque no quiere y hayas entendido que necesitas arrepentirte de tus pecados. Dios llama al arrepentimiento a todos los seres humanos porque ha establecido un día en el cual juzgará a los vivos y a los muertos. Vendrá la hora cuando todos los muertos oirán su voz y los que la oigan resucitarán a vida eterna. Otros resucitarán a condenación. De cierto, cierto os digo, dijo Jesús, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a juicio, mas ha pasado de la muerte a la vida. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, no herido por nuestros pecados.
castigo que merecíamos fue puesto sobre su Hijo, y por sus llagas hemos sido nosotros curados. Todos ustedes en este momento, también los que ven por la televisión, que quieras aceptar a Cristo en tu corazón por primera vez, ahí desde tu lugar donde tú te encuentras, tal vez manejando, tal vez en la cárcel, en la sala de tu casa, dile a Cristo: Señor mío y Dios mío, me arrepiento en este momento de mi vida, de mis pecados. Reconozco que yo no puedo cambiar mi destino, que solo tú entrando a mi vida puedes transformarme y cambiarme en la persona que tú quieres que yo sea. Creo que en la cruz del Calvario tu Hijo murió en mi lugar y derramó su sangre por mis pecados. Y ahora te pido, Jesús, que entres a mi corazón. Te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Oh Dios, gracias porque mis angustias y mis temores serán desechados de mi vida. Porque vengo a abrazar tu cruz en esta noche, a decirte que no puedo seguir más con mi vida, y a que tú la tomes y me levantes y me dé la fuerza para vivir para ti. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo mi Salvador. Amén.